Hola, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo, en especial a la doctora Kenny Molina, directora del curso Seminario de Tesis del Doctorado en Educación de la Universidad Experimental Libertador de Venezuela. Mi nombre es Jesús Eduardo Martínez y esta es la presentación de mi tesis doctoral. Como primer elemento, tenemos el título del proyecto, cuya tesis está referida a una escuela formal rural sin diálogo y sin comprensión, por ende sin solidaridad. Y no existen estos elementos o factores de continencia del humano porque los actores de la educación rural no han sido formados en el diálogo, no están dotados de las herramientas que les permitan construir una interacción escolar solidaria, equilibrada y pertinente. Los estudiantes están llenos de temor, miedo y timidez para exponer sus ideas, sus emociones, sus necesidades, intereses y su cultura. Los docentes fueron formados en el dogmatismo de la razón unidimensional e individualista y en el poder del autoritarismo, lo que igual pasa con los directivos. Esto configura un ambiente escolar y un panorama desalentador que no permite que las comunidades rurales sean constructoras de su propio desarrollo, como dice Deleuze. Vamos con el capítulo 1, la relación y la perspectiva del investigador sobre la realidad educativa rural y sobre el objeto de estudio, las competencias comunicativas. El problema que se encontró gira en torno a que la escuela formal rural es una escuela anticuada, que se ha quedado atrasada con respecto a las dinámicas del mundo actual y especialmente con respecto a las dinámicas de los territorios rurales. ¿Por qué? Porque es una escuela que no tiene ni está construyendo ningún tipo de contexto ni de pertinencia con relación a las necesidades y a los intereses de la ruralidad, conectados estos con la visión actual de territorialidad, de diversidad y de complejidad. Es una escuela enfrascada en formas tradicionales que ya poco tienen que decir y que aportar. Lo que proponemos es instaurar o restaurar el diálogo y la comprensión en la escuela rural a través del desarrollo de las competencias comunicativas, pero con un carácter multidimensional, equilibrado y complejo. Para esto compararemos las ideas de la escuela rural con las ideas teóricas y conceptuales relacionadas con las competencias comunicativas, de tal manera que surge la posibilidad de construir estos dos poderosos conceptos que transformen la educación formal rural en una escuela de vida y para la vida campesina. Para poder lograr esto, lo primero que haremos es abordar y develar los conceptos que configuran el problema y que están desarrollados, si bien con apoyos teóricos, desde la visión del autor y de lo que él percibe en la realidad escolar. ¿Qué es la educación formal? ¿Qué es la educación por competencias, en especial la competencia comunicativa? ¿Qué es y qué busca la educación rural? Estos son los ejes principales de la investigación. La educación formal la abordamos en su relación con el sistema capitalista, desde el concepto de reproducción del sistema ideológico y económico del poder, relacionado con la explotación de la naturaleza y con el consumo. Según Deleuze, la educación es el medio para que las personas y las comunidades construyan su propio desarrollo. En el mismo camino, para Morán, la educación es la fuerza para el futuro. Si estos dos autores ven en la educación el medio para el desarrollo social, también ambos coinciden en que la educación está al servicio de los sistemas económicos y políticos, y por ende no desarrolla ni la solidaridad ni la comprensión. Para Bourdieu, la educación es el sistema que precisamente reproduce la estructura social desde la concepción de la industria y el capitalismo, a través de sus métodos y a través de sus formas. Igualmente para Girós, la educación lo que hace es preparar al individuo para su inserción en el mundo laboral. Entonces vemos que la educación sí está insertada dentro de los procesos de desarrollo económico, empujada desde la ciencia y el capitalismo. Pero gracias a las necesidades que han surgido en los últimos tiempos y con el surgimiento de la fragilidad de la naturaleza, la humanidad busca los caminos hacia la equidad, hacia la comprensión y hacia la solidaridad. Pero eso solo es mediante una profunda reflexión que la educación tiene que hacer para transformarse y llegar a convertirse en un verdadero faro para la humanidad. La educación formal moderna surge de las necesidades de los requerimientos del sistema capitalista e industrial, cuyas ideas son sentadas por la ilustración y por las prácticas tradicionales. Por eso, y en base a las ideas de Comenio, surge la escuela formal, con prácticas de modelamiento del comportamiento, autoritarismo, transferencia de información, individualismo, dogmatismo, entre otros. Después, a medida que evoluciona el sistema capitalista, surgen nuevas necesidades, por lo que la ciencia se impone en la carrera de encontrar nuevas formas de aprendizaje. Entonces es cuando surge la escuela nueva,
con todos sus modelos educativos, el romántico, el conductista, el cognitivo, el constructivista, etc. De esta búsqueda surge la educación formal por competencias, que de alguna forma agrupa diversos modelos pedagógicos que tienen dos vertientes, la que continúa ligada totalmente a las necesidades del sistema capitalista, cuyo ejemplo más latente es nuestra propia educación rural, estructurada desde el Ministerio de Educación Nacional, y la que busca instaurar la comprensión y el diálogo y la solidaridad en la sociedad. Tobón y Echeverría son dos ejemplos de esta búsqueda solidaria y equilibrada de la educación, ligada también a lo multidimensional y lo complejo. Veamos ahora qué son las competencias comunicativas y qué aporte pueden hacer a la transformación de la escuela rural. Según Jung, 1990, nos encontramos en el umbral de un nivel de aprendizaje caracterizado por la madurez personal del yo descentrado y por una comunicación abierta y reflexiva que promueva la participación y la responsabilidad democrática de todos. No lo hemos conseguido todavía a causa del desarrollo unidimensional de nuestra capacidad de entendimiento racional. Para la revista El Tablero del Ministerio de Educación, ser competente significa tener la capacidad para aprender, identificar situaciones problemáticas y usar lo que se sabe para resolverlas y continuar aprendiendo. Una de las competencias esenciales para abordar, según ellos, nuestro entorno es la competencia comunicativa. Si no nos comunicamos, no podemos acceder a diversos campos del saber, ni tendremos la posibilidad de ser exitosos en las relaciones con el conocimiento, con los demás, ni con un entorno globalizado. Lo que ocurre a menudo, según Beltrán, bajo el nombre de comunicación es poco más que un monólogo dominante en beneficio del iniciador del proceso. La retroalimentación no se emplea para proporcionar la oportunidad del diálogo genuino. El receptor de los mensajes es pasivo y está sometido, puesto que casi nunca se le brinda la oportunidad proporcional para actuar al mismo tiempo como verdadero y libre emisor. El papel esencial es el de escuchar y obedecer. Según Lomas, la competencia comunicativa es aquella que el hablante necesita para saber comunicarse, para conectarse de manera correcta con el otro, en un medio específico, y por eso es el resultado de procesos permanentes, complejos y dinámicos de interacciones. Lo que nos están diciendo es que la competencia comunicativa hay que desarrollarla y es la que nos va a permitir la apertura del diálogo, la apertura de la participación y de la interacción solidaria. En este sentido, resaltamos la importancia del desarrollo de esas competencias comunicativas, desde lo multidimensional y lo complejo, para abrir la posibilidad no solo de la construcción del diálogo y de la comprensión, sino de la construcción de un conocimiento verdaderamente significativo y pertinente. Ahora tenemos la educación rural, una educación con múltiples problemas, pero relacionados con el abandono y la indiferencia de los sistemas de gobierno. Para Arias, el sector rural es un sector invisible para el sistema político y económico en cuanto a su proceso educativo. Para Upegui y otros, 2009, la educación está impregnada de lo tradicional, basada simplemente en el desarrollo de lo cognitivo a través de la transcripción de contenidos, de la memoria, la repetición, del control y el dominio del estudiante. En lo que Vergara y otros se preguntan, ¿para qué la escuela? ¿Cuál es la labor de la escuela? ¿Qué papel juega? ¿Qué función está cumpliendo en el desarrollo de las comunidades rurales? También para ACE y otros docentes en la ruralidad no tienen la formación. Los docentes en la ruralidad no tienen la formación ni la preparación para educar en estos territorios, en la diversidad, en contextos dinámicos, muchas veces autónomos, cultural y socialmente. Por eso Hernández concibió la educación desde la comunicación. Este ha sido su interés en los últimos tiempos. Investigar la educación desde los procesos comunicativos y a partir de ellos crear procesos también de transformación, de pertinencia, de contextualización, el desarrollo multidimensional y equilibrado de las comunidades. La falta de pertinencia, la falta de contexto, la ausencia del diálogo, la pobreza, el desinterés, configuran un ambiente para pensar en verdaderamente una transformación de lo rural. Desde este proyecto, la mejor forma de transformación que pretendemos es a través del diálogo. Pero el diálogo hay que construirlo. El ser humano no está dotado naturalmente para el diálogo. Por eso el mejor medio para hacerlo es dotando a los sectores del proceso de las competencias para el diálogo, de las competencias comunicativas multidimensionales, equilibradas y complejas. El objetivo principal está relacionado en buscar, en lo epistemológico de las competencias comunicativas, la mejor manera de construir el diálogo en la escuela rural.
En los objetivos específicos se trata de velar y analizar lo que existe en la realidad educativa rural y compararlo con los fundamentos epistemológicos para poder estructurar un acercamiento teórico que dé la posibilidad de transformación. La justificación del proyecto se relaciona con la búsqueda epistemológica y el desarrollo multidimensional equilibrado y complejo de las competencias comunicativas para la transformación de la educación rural. También con la búsqueda del diálogo y de la solidaridad para las comunidades rurales. Igualmente para construir una mejor calidad educativa rural, para construir un conocimiento verdaderamente significativo que redunde en la transformación y en el desarrollo de las comunidades rurales y en el campo en general. Vamos ahora con el capítulo 2, el planteamiento epistemológico y los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la tesis de investigación. La construcción teórica del objeto de estudio gira en torno a tres elementos: las referencias, los constructos teóricos y las teorías que sustentan la investigación. Los constructos teóricos están referidos a las competencias comunicativas, a las competencias lingüísticas y a la educación rural. Las teorías que sustentan la investigación son las teorías de la interacción social para la construcción de la realidad de Luhmann y Berger y la teoría de la comunicación. En cuanto a las referencias, se trata de 5 proyectos, 4 proyectos doctorales y un proyecto de maestría que están relacionados, tanto con el objeto de estudio, las competencias comunicativas, así como con el contexto del desarrollo de la investigación, la ruralidad. Tenemos 2 proyectos doctorales sobre las competencias comunicativas, García 2008 y Moya 2016, y 2 proyectos doctorales sobre la educación desde la perspectiva contextualizada, entre ellos el de Ávila 2017. También tenemos el proyecto que combina los 2 elementos o los 2 objetos de estudio, es el de Rodríguez 2015, un proyecto que quiere mejorar y desarrollar las competencias comunicativas en estudiantes del sector rural en Santander, Colombia. La competencia comunicativa es un concepto que surge con Chomsky en el 65, como la capacidad que tienen los seres humanos del desarrollo lingüístico para su adaptación a la realidad. La visión de Chomsky está relacionada con lo cognitivo y con lo genético, con la carga natural que el hombre trae para adaptarse a la realidad. Este concepto es refutado por Himes en el 72, quien dice que el contexto social y la misma realidad influyen poderosamente en el desarrollo de las competencias comunicativas. Y es Himes prácticamente el que inaugura este concepto como lo conocemos actualmente. A partir de ahí, el concepto de competencias comunicativas comienza a desarrollarse intentando crear un tipo de fusión entre las dos visiones, la hereditaria y la social, llegando a Pulido 2004 y a Reichberg 2012, quienes abren la competencia comunicativa hacia un espectro más multidimensional y complejo. Las competencias lingüísticas comienzan a gestarse cuando comienza a surgir un gran interés por el desarrollo de las diferentes lenguas en la humanidad, allá por el siglo XIX. El primero de acercarse desde una concepción social y a la vez genética es Saussure, en el 45. Él sienta las bases para el desarrollo de la lingüística general. Y en la segunda mitad del siglo XX, Chomsky profundiza mucho más en la investigación, pero lo hace desde la concepción genética solamente y el desarrollo de las competencias lingüísticas. Al igual que pasó con el concepto de competencias comunicativas, este concepto de competencias lingüísticas también se desarrolla intentando combinar o mezclar las dos visiones, la genética y la social. Para el Ministerio de Educación Nacional, la competencia lingüística es la que permite al estudiante y al individuo acceder a las posibilidades del conocimiento mediante la interacción social. El concepto de educación rural en Colombia está relacionado con las políticas y los procesos económicos que hacen posible la configuración de la estructura educativa para la ruralidad. En los años 50 del siglo XX surgen unas necesidades de tipo político y económico que pretendían llevar a la ruralidad el desarrollo moderno. Comienza la educación rural a través de la radio, en los años 60 se traslada a los territorios y a partir de la complejidad de las dificultades que encuentran los docentes, surgen unas inquietudes que dan nacimiento a la Escuela Nueva en Colombia, intentando ellos adaptarse a los ambientes y los requerimientos de las comunidades rurales, complejas y diversas. Seguidamente, gracias a las políticas globalizantes, llega a Colombia la CDR, Concentraciones de Desarrollo Rural, donde se implementan métodos externos y privados intentando llevar más contextualización y pertenencia a las zonas rurales. Entre los años 80 y 90 surge un fenómeno llamado revolución educativa en la ruralidad, que también es una mezcla de las búsquedas institucionales y las búsquedas privadas por llevar una educación de calidad y pertinente a las comunidades rurales. Y en el siglo XXI inicia el proyecto educativo rural PER,
y continúa con el Servicio Educativo Rural SER, dos proyectos educativos que lo que hicieron fue intentar trasladar a la educación urbana a la educación rural, con sus formas y modelos educativos, perdiendo la educación rural todo tipo de búsqueda de pertinencia y de territorialidad con respecto a la realidad y a las dinámicas de las comunidades. Actualmente la situación continúa igual, con contenidos descontextualizados, con formas y modelos anticuados y sin pertinencia, que pretenden estandarizar la educación sin tener en cuenta la diversidad y la complejidad de lo rural. Continuamos con las teorías que sustentan la investigación. La teoría de la construcción social de Luhmann y Berger es construida sobre la base filosófica de la construcción simbólica del conocimiento de Cassirer, y a partir de una serie de categorías entre las que tenemos la conciencia, la realidad, la interacción, la subjetividad, el acuerdo, la cultura, entre otras, desarrolla la concepción o tesis de que la realidad se construye socialmente, en la interacción, en el diálogo, lo que se convierte en un sustento importante en la búsqueda que se pretende en esta investigación de la transformación de la educación rural a partir de la interacción que puede generar el diálogo. En cuanto a la comunicación, tenemos dos vertientes: la comunicación como persuasión, que nace con Aristóteles en la antigua Grecia y que es retomada en el siglo XX debido a las ideologías consumistas que comenzaron a desarrollarse a principios del siglo, y el nacimiento de los nuevos medios de comunicación. Surge la teoría del lenguaje hipodérmica, de la comunicación en un solo sentido, cuya búsqueda es la persuasión y el control del otro. Este es el tipo de comunicación que ha dominado las relaciones de carácter político y económico en lo social y que son reproducidas por la escuela formal. De otro lado tenemos la comunicación como diálogo, que se inicia con Berlón en 63 y que Freire traslada a la educación en la búsqueda de una sociedad equitativa, comprensiva y solidaria. Estas ideas también son retomadas desde Latinoamérica en la comunicación horizontal, que pretendía equilibrar las relaciones políticas entre los países desarrollados y los nuestros. La comunicación dialógica también tiene un sustento en comunicación intersubjetiva de Schutz, en la Escuela de Frankfurt, entre otros. Estas concepciones teóricas y conceptuales son las que permitirán conseguir un nuevo tipo de comunicación para la ruralidad, a través del desarrollo de las competencias comunicativas. El capítulo 3 es el plano metodológico, donde vamos a mostrar las rutas que nos permitirán acceder a los objetivos de la investigación. El paradigma que guiará la investigación es el paradigma interpretativo. Es el que nos va a permitir la comprensión de los procesos educativos en la ruralidad y a partir de su conocimiento profundo y de su inserción en los procesos de transformación relacionados con lo comunicacional. La realidad desde la que se extraerá el conocimiento empírico necesario para el desarrollo de la investigación está referida a la institución educativa Itagüí, institución que hace parte del municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander, Colombia. Cuenta con 13 sedes, con alrededor de 50 docentes y aproximadamente 1.200 estudiantes. Los informantes clave están relacionados con los diferentes actores del proceso educativo en la ruralidad: estudiantes, docentes, padres de familia y directivos docentes. Las categorías iniciales están referidas a la relación entre la educación rural y la comunicación. Cómo esta relación configura una realidad educativa y una realidad rural alejadas de un verdadero desarrollo, y cómo a la vez se pueden buscar formas de reconfigurar esta relación desde el eje del diálogo, para que las comunidades rurales puedan acceder a un desarrollo acorde con sus intereses y necesidades. La credibilidad y la validez se refiere a la búsqueda sincera y auténtica de las ideas que circulan en los procesos educativos de la ruralidad. Las técnicas y los instrumentos de recolección de la información nos van a permitir un acercamiento a los elementos intersubjetivos, que son los que construyen la cultura y la sociedad, que son los que van a posibilitar el análisis y la interpretación de una realidad particular y diversa. Por último, tenemos el método de contrastación teórica como el procedimiento para el análisis de la información, que permitirá configurar un acercamiento teórico y epistemológico a la tesis que proponemos.